Matizartes, un podcast dedicado al arte y sus protagonistas. Hola a todos. En este nuevo episodio recibo a un destacado fotógrafo venezolano. Él es Alfonso Solano. Alfonso inició sus estudios de fotografía en el taller del fotógrafo y músico Pedro Ruiz León. Más tarde, cursó estudios en la Escuela de Artes Rafael Monasterios, de donde egresó bajo la tutela del fotógrafo José Luis Gómez Febres. Luego, se desempeñó por espacio de 5 años como reportero gráfico del conocido diario matutino de los Valles de Aragua, El Siglo. Durante 10 años trabajó como fotógrafo para varias instituciones culturales del estado, como el Teatro de la Ópera de Maracay, la Orquesta Sinfónica de Aragua y el Museo de Arte Contemporáneo Mario Abreu. De igual forma, trabajó como fotógrafo publicitario de las mejores agencias de publicidad de la ciudad de Maracay y ha ejercido la docencia en esta área profesional durante más de 20 años en diversas academias y escuelas de diseño gráfico de la misma ciudad. Sus obras fotográficas han sido aceptadas en los salones de arte del estado Aragua y en el Salón Arturo Michelena de la ciudad de Valencia, en Venezuela, y han sido expuestas en galerías y museos nacionales e internacionales. En los últimos años se ha dedicado a escribir artículos y ensayos sobre diversos temas que han sido publicados en la prensa regional y en distintos diarios de difusión cultural, tanto dentro como fuera del país. Actualmente dirige y coordina junto al fotógrafo Orlando Calanche la revista de moda y arte Calanche's Moda Magazine. Esto y más podrán conocer sobre mi invitado en los próximos minutos. Comencemos. Hola Alfonso, me da mucho gusto recibirte. Gracias por aceptar mi invitación a este espacio. Y para comenzar, me gustaría saber cómo ha cambiado tu mirada desde que tomaste por primera vez una cámara fotográfica. Hola María, te saludo con mucha alegría en esta oportunidad en la que me invitas a tu magnífico espacio de difusión cultural a través de este podcast que diriges, al que le auguro y deseo una larga vida. Complacido, realmente agradecido de tu invitación. Con respecto a la pregunta que me haces, debo decir en honor a la verdad que la fotografía transformó totalmente mi vida desde que entré en contacto con ella por allá a mediados de los años 80, 85 o quizás un poco antes. Desde muy joven yo he sentido una atracción por las imágenes que observaba con muchísima alegría y muchísima atención en libros ilustrados con fotografías principalmente de animales. Eran libros de fauna, porque esto fue mi primera atracción. De hecho, lo que yo quería hacer y estudiar en la universidad era biología pura, por eso tomé como primera opción esta materia cuando me gradué de bachiller. Y fue precisamente en la antigua sede de la Sociedad Conservacionista de Aragua, fundada por el biólogo y botánico Gerardo Yepes Tamayo, que quedaba antiguamente en el sector 3 de Caña de Azúcar, donde yo entré en contacto con las imágenes fotográficas. Esto ocurrió porque allí trabajaba un señor llamado Raúl Franco, quien era el encargado de tomar fotos y grabar videos que luego se convertían en presentaciones para promocionar la actividad conservacionista. Cuando este señor, que luego por supuesto se convirtió en mi amigo, me mostró el laboratorio donde él revelaba sus rollos de imágenes fotográficas, yo quedé sencillamente impactado. A partir de allí, pues mi fascinación por la fotografía fue increciendo hasta convertirse pues en mi forma predilecta de expresión artística. Pero debo decir que no fue sino hasta que ingresé a estudiar en la Escuela de Arte Rafael Monasterio de la ciudad de Maracay, donde me di cuenta del valor intrínseco y mágico que tenía ese arte de fotografiar. Y en esto debo ser honesto, influyó muchísimo mi profesor y quien se convirtió en mi tutor, José Luis Gómez Febres, que como todos sabemos después fue director del Teatro de la Ópera de Maracay por muchos años. Con él descubrí que la fotografía era algo más que capturar una imagen en un medio sensible a la luz
Es decir, que su resultado, pues, las fotografías, después de revelarlas, podían impactar de forma directa a todo aquel espectador que participase de ese lenguaje visual. De manera que a partir de aquí, pues, me convertí en un capturador de imágenes, en acechar esa realidad para convertirme en lo que se convierte todo aquel que persigue una imagen para impactar, que es un verdadero fotógrafo. ¿Qué fotógrafos te han influenciado? Bueno, en realidad son muchos los nombres y figuras que yo he tenido el privilegio de ver y observar en libros y en las exposiciones que he tenido el privilegio de asistir y ver, tanto nacional como internacionalmente, de grandes fotógrafos de la historia contemporánea, por los cuales yo siempre he sentido una gran atracción y predilección, ¿no? Enumerarlos ahora, bueno, sería algo como tedioso, porque realmente son muchos, muchos los nombres y porque la lista realmente es larga. Sin embargo, podría comenzar por, yo diría que tres nombres, tres artistas que realmente me han influenciado mucho, sobre todo en mis primeros años de formación cuando estudiaba en la escuela de arte y conversaba mucho con mi gran amigo y tutor José Luis Gómez Febre. Él estudió en los Estados Unidos y trajo de allá unos magníficos libros de fotografías de grandes fotógrafos, sobre todo norteamericanos. Y yo cuando vi esos libros me impresioné muchísimo. Entonces, eso es una de las primeras influencias que uno tiene cuando uno está comenzando a tomar fotografías, observar la obra de los grandes fotógrafos. Y recuerdo uno muy particular que me impactó mucho, que fue el de Ansel Adams, ese gran fotógrafo norteamericano, de esos grandes paisajes perfectos, ¿no? Captados en blanco y negro con una profundidad de detalles y una armonía compositiva que, bueno, que era realmente casi perfecta y que ya es historia de esta expresión artística del siglo, ¿no? Eso me impresionó muchísimo, esos paisajes de Ansel Adams. El segundo yo diría que para mí es Man Ray, que por un tiempo trabajó en París con los surrealistas y entonces registró una serie de fotografías sobre el paisaje de los cuerpos desnudos femeninos capturados con un gran angular que distorsionaba las formas naturales del cuerpo, ¿no? De la mujer para convertirlas en verdaderos paisajes, paisajes del cuerpo, una verdadera obra artística. Me encanta mucho ese trabajo. Y el tercero, y yo diría que el más importante de todos, porque este artista lo he visitado y lo sigo visitando en libros y cuando tengo oportunidad de ver una fotografía, analizar una fotografía de él, siempre quedo nuevamente sorprendido, que es el gran artista de origen francés Henri Cartier-Bresson, a quien yo considero el fotógrafo más importantes e influyente del siglo XX. Realmente las palabras o definiciones que se hagan de su obra siempre para mí serán muy pobres frente a su monumental obra artística ya encumbrada con un verdadero derecho propio. Yo recomiendo a todo aquel que se inicie en fotografía que vea este extraordinario portafolio de Henri Cartier-Bresson, que además es uno de los fundadores de la principal agencia de fotografía en el mundo entero de reporterismo, que es la agencia Magnum Photos. Por supuesto que hay muchos más nombres, ¿no? Yo nombraría a Edward Weston, Robert Frank, Dorothea Lange, Diane Arbus, Moholy Nagy, Winogrand, Richard Avedon, Herb Reeves, Helmut Newton. Son realmente muchos nombres, ¿no? De los artistas nacionales, bueno, siempre me llamó la atención la visión de fotógrafos como Enrique Abril y Federico Carlos Lesman, quienes fueron los primeros fotógrafos pues en registrar imágenes de aquella Caracas rural
con abolengo colonial y sobre todo en muchas ciudades del interior del país. Por supuesto, claro, cómo no recordar al gran torito Luis Felipe Toro, a quien debemos imágenes emblemáticas del general Juan Vicente Gómez y de toda esa época de crecimiento nacional. Luego diría que realmente yo quedé muy impresionado cuando vi por primera vez en la Galería de Arte Nacional el trabajo de Alfredo Bulton, que es quien es conocido más por ser el marchante del gran artista, el gran pintor nuestro universal Armando Reverón, pero realmente él era uno de los fotógrafos referenciales de lo que luego se llamó la fotografía artística en Venezuela. Él trabajaba con una Hasselblad, una cámara de formato medio, y esas fotografías son realmente impresionantes, no solo en su parte compositiva, sino en el revelado, en el revelado de esa fotografía. Más tarde vi el trabajo de los hermanos Gasparini, sobre todo el de Paolo Gasparini, Graciano, que es arquitecto, ha tenido una dilatada labor como fotógrafo arquitectónico y ha publicado muchísimos libros que ya son libros de referencia en Venezuela sobre la arquitectura de los pueblos venezolanos y la arquitectura de las ciudades venezolanas. Pero Paolo se dedicó en un tiempo al reporterismo gráfico y luego a la fotografía documental, una área de la fotografía que a mí siempre me ha gustado mucho y a la cual le he dedicado mucho tiempo también. Ese trabajo de Paolo Gasparini es un trabajo que forma parte ya no solo de los grandes museos nacionales, sino ya forma parte del patrimonio de fotografía de los grandes fotógrafos latinoamericanos, aunque ellos son de origen italiano, pero con familia aquí en Venezuela. Así que yo diría que, resumiendo, estos son los nombres de los fotógrafos que me han influenciado sensiblemente en mi desempeño fotográfico. ¿Qué es lo que más te gusta de fotografiar? Bueno, en realidad siempre he pensado que fotografiar, capturar la realidad a través de esa caja oscura que, por supuesto, no ha cambiado desde sus orígenes, porque una cámara fotográfica es fundamentalmente una caja oscura con un lente de un lado y que captura la imagen y la envía hacia un material sensible, que desde el origen de la fotografía pues fueron sales de plata, lo que conocimos nosotros como las películas negativas o películas pancromáticas, y luego, bueno, que fue evolucionando hasta obtener pues lo que ahora tienen las cámaras dentro, que es un sensor digital. Pero fundamentalmente la función es la misma, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo trabajaba como fotógrafo en el Museo de Arte de Maracay, hacíamos allí unas actividades los domingos para los niños, y en una oportunidad le enseñé a los niños de un colegio a fabricar una cámara estenopeica, que es esta camarita que uno hace con cartones, ¿no? Y lo pinta de negro, y le hace un huequito, y entonces por ahí entra la imagen la imagen entra por un huequito y se refleja en la pared, como una cajita en la pared que está al frente, pues, la pared que está en la parte de atrás, y por ahí puedes ver tú las imágenes. Entonces eso es fundamentalmente el origen de la fotografía, es pintar con luz, y para mí eso es una de las cosas más atractivas, ¿no? Que es poder tener la posibilidad de tú poder capturar y pintar con esa luz, que es la materia prima del fotógrafo, y capturar esa realidad, esa otra realidad que solo está en tu imaginación. Fíjate que el filósofo griego Aristóteles decía que las imágenes son como las cosas sensibles mismas, pero que con la excepción de que no tienen materia. O sea que en este sentido la imagen, pues la imagen, en este caso la imagen fotográfica, es un producto total de la imaginación. Bueno, a partir de aquí entonces nosotros nos podíamos hacer una pregunta, pues, ¿qué ve el fotógrafo? ¿Cómo concibe esa realidad?
Y para mí la respuesta está en la concesión íntima y personal que posea